Muchas gracias. Para dar continuación al programa, el tema que sigue es la división de números decimales, impartido por el profesor Jesús Ernesto Rodríguez Eras. Es supervisor de educación primaria en el estado de Sinaloa, catedrático de la Escuela Normal de Sinaloa, estudios de doctorado en el área de educación y es coautor en la elaboración de materiales didácticos para la asignatura de matemáticas en educación primaria. Maestro Ernesto, tiene usted la voz. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues buenas tardes desde aquí donde estamos y buenas noches si están en otros espacios, en otros lugares. Bien, continuando con el tema de división de números decimales, es algo de lo que ya nos mostró el maestro Tony. El tema de división de números decimales para su estudio en la educación primaria se encuentra en los programas curriculares de quinto y sexto grado en la asignatura de matemáticas. Esta temática que vamos a abordar aquí se consideró se tomó como punto de referencia una investigación. Vamos a revisarlo. Bien. Para cuarto grado, en cuarto grado son los bloques, los aprendizajes esperados y los bloques donde se están desarrollando. Tenemos en la parte baja los aprendizajes esperados, luego los bloques 1, 3, 4 y 5 en cuarto grado. Para quinto grado, nosotros ya tenemos los aprendizajes esperados, y los contenidos y el eje y sentido numérico en el que se está desarrollando. Bien. En sexto grado tenemos aprendizajes esperados también, el bloque 1, bloque 5, el eje sentido numérico y los contenidos que se están desarrollando para cada uno de los aprendizajes esperados que tenemos. Bien, vamos a avanzar. Las dificultades focalizadas en el uso y operacionalidad de números decimales. Bien. ¿Qué es lo que encontramos muchas veces? Encontramos situaciones que tienen que ver con dificultades por ejemplo, en el uso de los números decimales, como decía el maestro anteriormente. No es un uso muy frecuente, sin embargo, el uso que le podemos dar es en la temperatura, en la toma de temperatura, cuando se va a comprar un cachito, como luego decimos, cuando estamos utilizándolos en algunas situaciones de distancias, de lo que se está utilizando cuando son competencias. Y sobre todo cuando nosotros estamos utilizándolos en situaciones de fracciones. Bien. Una de las cosas que es muy importante que nosotros necesitamos revisar en estos números es lo que nos dice uno de los reconocidos matemáticos franceses, Brusseau. ¿Qué es lo que nos menciona? Que hay una situación que el éxito que pueda tener el estudio de esto va a depender del tiempo y el valor que se le considere. Por eso decía el maestro Tony, bueno, pues si no se utilizan como deben ser utilizados, pues en el tiempo va a haber muchas cosas que se puedan hacer. Sin embargo, esto que se puede hacer tiene que ver con una modificación o con un rechazo de lo que los niños puedan tener para utilizarlo posteriormente. Bien, algunos aspectos identificados en esas problemáticas que nosotros hemos considerado tiene que ver con el significado de los decimales. Otra situación es la comparación y orden. Otro tiene que ver con la densidad. Y aquí, al igual que en las fracciones, los números fraccionarios, en la cuestión de la propiedad de densidad, se genera un problema. Los niños no localizan los números decimales. Bien.
Nos vamos a ir al cálculo y operaciones, y ahí en el cálculo y operaciones, pues son los problemas que nosotros tenemos. El cálculo nosotros lo podemos hacer de acuerdo a las operaciones que nos están enseñando. En el número 5 tenemos los efectos de la multiplicación y división de decimales, y aquí es donde está el aprendizaje de nuestro interés. La división de decimales. Bien. Algunas situaciones que tienen que ver con los números decimales tienen que ver con su concepto. Estos 3 conceptos que ustedes ven aquí son conceptos bajados de internet. ¿Qué es lo que nos dicen los conceptos? ¿Qué es lo que nos dicen los conceptos? Bueno, nos dice que son números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Es uno de los conceptos que tenemos y es lo que decía el maestro Tony anteriormente acerca de las situaciones que tiene que ver cuando los números se dividen. Los números decimales se dividen, nos va a dar una cantidad más pequeña o más grande. Ese es el concepto que tendríamos que estar revisando. Bien. Vamos a ir entonces a algunas relaciones entre números fraccionarios y números decimales, porque es importante saber que las fracciones se pueden formar números decimales. Aquí nosotros tenemos en la imagen que vamos a ampliar, tenemos números fraccionarios que nos dan como resultado números decimales. Entonces, tiene mucha relación entre lo que nosotros vamos a ver de los números fraccionarios y los números decimales. Tiene mucho que ver porque será lo que nosotros estaremos viendo en el momento en que vayamos a utilizar estos números, sobre todo cuando vayamos a manejar la división. Como vemos aquí, el número fraccionario 6 décimos se expresa como una división de 6 entre 10. El 54 centésimos se expresa como una división de 54 entre 100. Y 732 como una división entre 1000. ¿Por qué es importante manejar estos números cuando vamos a enseñar a dividir? Porque estas son las fracciones decimales. Esto es bastante interesante que lo estemos resaltando cada vez que lo vayamos a utilizar. Bien, ahora veamos cómo se forman números decimales utilizando fracciones comunes. Y tenemos, por ejemplo, el caso de que vamos a ampliar. Aquí tenemos pasar de fracción a decimal. 2/5 lo pasamos a decimal. 2 entre 5 es igual a 0,4. Nosotros utilizamos aquí 0,4. El hecho de que en los países europeos utilicen la coma también es muy importante enseñarle a los niños. Nosotros manejamos el punto decimal, pero en muchas partes del mundo se utiliza la coma. Por eso también es importante que nosotros como profesores, pues hagamos que nuestros alumnos aprendan lo que es el uso de la coma. Ahora tenemos cómo se va formando el 3/6 en fracción común, cómo se establece la división y cuál es el resultado que nosotros manejamos. 0,5. Bien. Ahora vamos a una cosa que es muy importante. Es el valor posicional que tienen los números decimales. Entonces, estos valores posicionales tienen que ver con el uso adecuado y el manejo sobre los números de la manera como nosotros los conocemos. Y para ello es importante que los niños aprendan el manejo de los valores posicionales de los números naturales para que puedan identificar perfectamente bien lo que son los números decimales. Aquí tenemos en la imagen ampliada, tenemos la tabla, el valor posicional de leer los números decimales. Y aquí, de igual manera, estamos manejando la última cifra a la izquierda da lectura al número entero. La última cifra a la derecha de la lectura, el número decimal. Y es muy importante el punto o coma decimal que decíamos hace un momento. Bien. Continuamos entonces con algo que también es muy importante. El número entero
y la parte decimal. La escritura y lectura del número también es mucho, pero mucho, muy importante. En este caso, el número que tenemos ahí en pantalla es 5 enteros 865 milésimos. Bien, entonces, esto que nosotros estamos viendo tiene que ver con muchas situaciones de lo que nosotros tenemos que ver con nuestros alumnos. Operaciones con decimales. Ahora sí venimos a las operaciones. La división de números decimales, al dividir decimales, se deben distinguir dos casos. Y si ustedes observan aquí, tenemos las operaciones decimales, cómo las resuelven en diferentes partes del mundo. Si solo el dividendo tiene decimales, divide normalmente. Al llegar a la coma del dividendo, pon una coma en el cociente. Es decir, que era lo que nos estaba diciendo ese libro que nos mostraron hace un momento. Es decir, vamos a ver cómo se resuelve esta división. ¿Y por qué es importante el manejo de esta división? Bueno, porque en diferentes partes del mundo, ahorita que estamos ya muy comunicados, pues tenemos que enseñar a nuestros alumnos a utilizar diferentes tipos de divisiones o formas de ver la división. Si el divisor y el dividendo tienen decimales, quita los decimales del divisor, multiplica dividendo y divisor por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenía el divisor y después actúa como en el caso anterior. Esto es lo que nosotros regularmente hacemos y muchas veces confundimos a los niños y ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cómo lo hacemos y cómo lo enseñamos aquí. Tenemos dividir un número decimal entre un entero. Muy bien. Este número decimal, tenemos el ejemplo aquí, se dividen como si fuesen enteros. En la división, al bajar el primer número decimal, se escribe coma en el cociente. Vamos a ver un ejemplo dividiendo 77.5 entre 25. Aquí hay una cosa que también es bien interesante. Aquí tenemos que utilizar al niño, hacer que explore las situaciones en las que no se observa o no se debe observar el punto decimal. ¿Sí? Aquí lo que nosotros tendríamos que hacer que nuestros alumnos revisen es, si se trata de repartir, sería cuántas 77 unidades tendríamos que darle a 25. O cuántas veces cabe el 25 en el 77 si es que estamos haciendo otra forma de división. Una es reparto y la otra es una tasa de 25, 25, 25. Luego nos vamos a otro ejemplo. Se va a dividir 278 entre 3.6. Y esto lo estamos viendo nosotros de una forma y aquí lo estamos viendo ya de la manera en que nosotros lo utilizamos. De nuevo, debemos transformar nuestro divisor en un número entero. Para ello seguimos las mismas pautas que en el ejemplo anterior. Y esto es lo que nosotros regularmente hacemos. Si nosotros queremos enseñar esto a los niños, regularmente hasta nosotros nos perdemos en ocasiones. Eso de estar pasando los puntos decimales de un lado a otro y pasarlos y agregar ceros nos da un problema. Lo más interesante en esto, compañeros, es que nosotros enseñemos a nuestros alumnos a explorar las cantidades que pueden caber o las cantidades que se pueden repartir entre lo que está dividiendo. Eso sería lo más interesante de esto. Finalmente, se buscaría entonces una respuesta a lo que nosotros hemos estado planteando. Bien, aquí tenemos divisiones con números decimales en dividendo y divisor. ¿Qué es lo que se hace? Precisamente lo que nosotros regularmente estamos haciendo. 270.1 entre 2,52 y tenemos la operación. Aquí nosotros estamos revisando que tenemos, perdón, se fue. Estamos viendo que tenemos tenemos dos
números decimales tanto como dividendo y como divisor. Entonces aquí lo que nosotros revisamos es esto, ¿qué tan importante sería esta parte? De que nosotros veamos los números decimales y verlos en 10, en 100 y en 1000, como lo vimos al inicio. Si nosotros traemos esa fracción común en 10, en 100 y en 1000, tendremos mejor oportunidad de que los niños puedan aprenderlo de esta manera. Ahora bien, finalmente, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a lo que nosotros estamos trabajando? Bien, si nosotros decimos, tenemos 278 parte entera y tenemos 2 parte entera, ¿cuántas veces cabrá el 2 en el 278? Y ahí estaremos explorando que cabe más de 100 veces. Entonces, la respuesta que nosotros estaremos buscando, que nuestro resultado sea más de 100 veces. Esa es la exploración que tendríamos que estar revisando. Bien. Como decíamos hace un momento, es muy importante que nosotros vayamos buscando el uso de la calculadora. Cuando ya nosotros tenemos el problema, tendremos que ir buscando algo que es bastante interesante. Una vez que el problema esté planteado, nosotros establecer contacto con un planteamiento gráfico. 6 barras de chocolate divididas entre 5 niños. Y aquí podemos ver, les toca más de una barra o les toca menos de una barra o les toca una barra. Esa sería una de las exploraciones. Si los niños hacen el resultado en la calculadora, podrán encontrar que es dividir 6 barras entre 5 niños les va a tocar a 1.2. Y a eso es lo que los niños tendrían que ir. A esa respuesta tendrían que ir. Es decir, si los niños ya tienen su respuesta en la calculadora, los niños van a ir a esta respuesta. O sea, puede servir para guiar la exploración de los números que hay en el problema, o existirá la oportunidad de que nos den los resultados correctos. Aquí tenemos el problema. Son 6 barras de chocolate y son 5 personas. Bien. En el planteamiento gráfico nosotros tenemos los chocolates, las cajas de chocolate. Esta chocolate se deja abierto con la intención de que observen qué es lo que se va a hacer con los niños, con los chocolates, perdón, para darle a cada niño. Ahora nosotros vamos a ver los chocolates en la forma gráfica. Esto lo sugiero mucho porque con la forma gráfica es más fácil entender los números. Si nosotros tenemos aquí ya los chocolates, tenemos 5 niños y una barra de chocolate que no se ha entregado. Aquí tenemos a los niños. Y la barra de chocolate se va a dividir en 5 partes iguales. De tal manera entonces que cada niño va a tener una barra de chocolate y una parte de chocolate, de otro chocolate. ¿Qué es lo interesante aquí también? Es revisar cómo podemos llegar a esta parte, a la parte decimal. Llegamos a través de una barra entera y un quinto. ¿Y cómo se resuelve esa quinta parte? ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues se está resolviendo a través de la división de 1 entre 5. Y el 1 entre 5, si los niños utilizan la calculadora, se van a dar cuenta que va a dar 0.2. Entonces, esta parte corresponde a 0.2, de tal manera que les entregaría entonces una barra entera y 0.2, utilizando los números decimales. Este es un reparto equitativo y exhaustivo. Es decir, aquí tendríamos que utilizar una división de 6 entre 5, de tal manera que no sobre absolutamente nada.
Bien, continuamos ahora utilizando nuestra forma simbólica o forma numérica. Nosotros tenemos 6 barras entre 5 niños y tenemos la división que ya hemos estado utilizando y estamos planteando la situación. 6 barras de chocolate que la vamos a dividir entre 5 niños y tendremos la operación. ¿Cuántas veces de aquí, de las barras de chocolate, podemos repartir a los niños? Podemos repartir una y nos va a sobrar una barra de chocolate, que eso es lo que ya estuvimos planteando de manera gráfica. Como tenemos esta barra de chocolate, nosotros agregamos un 0 con la intención de ver la otra parte del chocolate. Entonces, ya lo encontramos que es el número 2, pero al agregar un 0 estamos colocando el punto decimal. Estamos agregando el 0 y ya fue exhaustivo y equitativo y exhaustivo. Ya no nos sobró absolutamente nada. Ahora vamos a este otro planteamiento, que también es 6 entre 5. Y acá tenemos otro de las formas en que nosotros vemos dividir 6 entre 5 y el resultado que tenemos allí. Pero vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros lo hacemos de otra manera. Muchas veces nos dicen, es que el 6 va dentro de la casita. Si lo escribimos afuera no hay ningún problema. Si el niño lo aprende de esta forma, no sería ningún problema. Lo interesante es que se nos llegue a los resultados y a la exploración. Finalmente, ahorita lo que estamos tratando de hacer es que el niño los aprenda a manejarlos. Y este resultado o esta operación, utilizándola así, también es posible. Es posible realizar esa operación. Bien, ahora vamos a manejar la operación de la forma en que se utiliza en otros países, que también es muy importante conocerla. Aquí tenemos la división con la casita hacia abajo. Y aquí tenemos la otra forma también que se utiliza en otros países. Entonces, aquí sí es muy importante que hagamos que nuestros alumnos aprendan cómo se realizan en otros espacios. Se está haciendo exactamente o prácticamente lo mismo con nosotros aquí en México que en otros países. Y esto lo tendremos que revisar porque por la misma globalidad del conocimiento que se está manejando en diferentes partes del mundo. Bien, vamos a ver otra situación de aprendizaje. Se van a resolver 175 pesos entre 3 niños. Mi sugerencia es que primero se haga un planteamiento gráfico. Y de esa manera los niños pueden entender cuánto va a pagar o qué es lo que se pretende buscar en el planteamiento del problema. Una vez que tengamos el planteamiento del problema, entonces tendremos la oportunidad de saber si los niños están aproximándose, están explorando o están llegando al problema. Una vez que tengamos esta oportunidad es hacer la forma gráfica. Y si lo hacemos de manera gráfica, bueno, tendremos que cada uno de los atletas, las cantidades que nosotros estamos manejando aquí, para cada uno de los atletas, tendremos que utilizar una forma de cómo hacer que los billetes que tengamos aquí, hacerlos de denominaciones más pequeñas. Porque esto del uso del manejo del dinero, los niños lo tienen muy bien trabajado. Aquí tenemos atleta 1. Tenemos un billete de 100 pesos que lo hacemos o lo convertimos en 2 billetes de 50. Y ahí está la oportunidad de que cada uno tenga un billete de 50. De que cada uno, el billete de 20 pesos, lo tendríamos que, como luego decimos aquí, feriar o cambiar por monedas de menor denominación, para que cada uno de ellos tenga la oportunidad de hacer lo que tiene que ver con la repartición o la partición de lo que es la cantidad total.
Entonces, una vez que ya esto se hace, aquí se va a generar una dificultad que es muy importante que manejemos con los niños, porque nos va a quedar un peso. El hecho de que nos quede un peso suelto nos puede generar ese problema de decir, no se puede repartir totalmente cuando se está manejando, se está trabajando específicamente con cantidades. Es lo mismo que se decía anteriormente, que no se puede manejar medio niño o no se puede manejar 0.75 de niño. No, son cantidades que están concretamente establecidas en partes enteras. Esta moneda no tenemos la definición para terminar, porque si sumamos nos va a dar 99 centavos. Nos va a quedar todavía 1 centavo sin repartir. Entonces, esta es una situación en la que los niños tienen que conocer en qué momento no es exhaustivo esto de resolver algunos problemas. Bien, después llegar a la respuesta. De manera gráfica, llegar a la respuesta. Entonces, los niños manipulan el dinero, hacen los cambios de denominación, ¿sí? Y después de esto, ya tienen la cantidad que pueden manejar. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos de manera simbólica, numérica? Bueno, pues entonces presentamos las cantidades de cómo se puede resolver de manera numérica. Y claro está que para esto también los niños pueden utilizar la calculadora. Tenemos 175 pesos entre 3 atletas y esta es la cantidad que va a pagar. Si los niños hacen esto en la calculadora, ellos pueden utilizar esta forma que tenemos aquí, la pueden utilizar para resolver problema en lo que es la operación. Y la operación que estamos teniendo nosotros aquí ya es dividir 2 enteros de tal manera que nos dé una parte decimal. Dos números enteros que nos dé una parte decimal. Bien, otra situación de aprendizaje tiene que ver con la división de números decimales en la partición. Tenemos nosotros un problema. El equipo de Juan, Arturo, Federico y Antonio le corresponde elaborar una tira de igual tamaño para cada uno sin que sobre material con las tiras A y B que se muestran y sus medidas. ¿Qué medida debe tener la parte de tira de cada uno? Ahí tenemos la tira A. Ahorita vamos a mostrar la tira B. Entonces aquí estamos resolviendo el problema de 1.20 entre ¿cuántas personas? Entre 4 personas. Y esta es la parte que le toca a cada uno de ellos. Aquí la estamos viendo. Esta es la parte que le toca a cada uno de ellos. Pero ¿sabemos cuánto es? No, no sabemos cuánto es. Lo estamos resolviendo de manera gráfica. Pero si vamos a ver, una vez que tengamos la oportunidad de hacer la forma simbólica o numérica, bueno, pues entonces vamos a revisar esa parte y dividimos 1.2 entre 4 y este es el resultado que nos estamos manejando. Es decir, cuando se resuelve con calculadora, estamos llegando al resultado o estamos aproximando el resultado hacia el resultado de la calculadora. De igual manera lo hacemos cuando tenemos el número 4 adentro y el 1.2 afuera, que es lo que estábamos comentando hace un momento. Y tenemos las dos formas en que se utilizan en otras partes del mundo. Y nos está dando el mismo resultado, 0.3. Bien. Vamos entonces a ver la tira B. Allí tenemos la tira B. De igual manera, la tira B está para 4 personas, pero esta mide 0.87 metros. Y ahí están las 4 personas. No sabemos cuánto mide la tira, pero cuando nosotros resolvemos la operación en la calculadora,
nos va a dar esta medida. Es decir, 0.2175. ¿Qué significa el 0.2175 metros? ¿Qué significa? Significa que el alumno tendrá que ver el 2175 en centímetros. Entonces aquí tenemos que revisar esa parte también con los alumnos. Ahora bien, tenemos los números decimales y tenemos las operaciones que nosotros llegamos a realizar. Y estamos viendo algo muy importante aquí, que los números, cuando decimos 0.87 entre 4, nos está llevando a más números decimales. A más números decimales para que esto sea exhaustivo. Y no como en el problema anterior que nos salió periódico. Eso también es importante mencionarle a nuestros alumnos. Aquí este problema, este planteamiento nos está llevando hasta los 10 milésimos. Y eso también es parte de ir conociendo los números decimales en los niños. Otra situación de aprendizaje. Don Julio es plomero, va a arreglar una tubería de agua, compra 2 tramos de tubo, uno de 2.50 metros y otro de 0.80 metros. En el primer tubo va a recortar pequeños tramos de 0.50 metros, en el segundo tramo de 0.20. ¿Cuántos tramos debe cortar de las medidas que necesita? Bien, si nosotros vemos la forma gráfica, allí está la forma gráfica y tenemos ya que este tramo de 2.50 lo va a dividir o lo va a partir en tramos de 50 metros. O sea, aquí tenemos ya, por un lado tenemos la medida total del tubo y la medida en la que se va a cortar. Son dos cosas que son muy importantes que en el otro planteamiento no lo teníamos. Entonces aquí básicamente se mira que la operación es 250 entre 0.50, pues cabe 1, 2, 3, lo voy a poner más. Cabe 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es decir, el 0.50 metros cabe 5 veces. Esa es lo que tenemos allí. Ahora bien, vamos a ver cómo llegar a esto de manera simbólica o numérica. Aquí es importante que nosotros utilicemos la calculadora. El uso de la calculadora, compañeros maestros, es imprescindible para nuestros alumnos para manejar y explorar y acercarse al cálculo tanto numérico como cálculo mental. Aquí tenemos nosotros la operación de para la calculadora. Y la calculadora está saliendo 5. De igual manera como nos resultó en la forma gráfica. Ahí lo tenemos. Ahora vemos en la calculadora y ahora vemos cómo podemos plantear la operación. Esto que está aquí es precisamente lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Pero si nosotros estamos viendo esto y estamos viendo esto, no hay necesidad de establecer este tipo de situaciones que, como se decía por el compañero Tony, hay muchas cosas que son innecesarias. Y esto muchas veces se pierde con nosotros. Se pierde y nosotros nos perdemos en esa parte también. Bien. Ahora tenemos las operaciones como nosotros podemos, ya el resultado concreto de 5, el resultado de 5 y el resultado de 5. Es decir, estamos llegando al resultado que llegamos en forma gráfica y al resultado que tenemos en la calculadora. Por eso es importante tener los resultados en la calculadora y de forma gráfica, porque hacia ellos nos vamos a acercar. O por lo menos nos está diciendo hacia dónde nos tendremos que ir. Bien.
Ahora tenemos el tubo de 80 centímetros. Tenemos la forma gráfica. Aquí tenemos la forma gráfica y sabemos perfectamente bien que en el tramo de 80 centímetros caben perfectamente 4 tramos. Esos 4 tramos es lo que nosotros estaremos intentando llegar. Y también vemos que en la calculadora 0.80 entre 0.20 es igual a 4. Por lo tanto, tendremos que acercarnos a ese proceso. Luego tenemos el planteamiento que ya hemos comentado, de hacer la división y luego establecer contacto con las cantidades para mover los puntos decimales. Esto que ya hemos comentado es un problema. Y nosotros estamos llegando al resultado de 4. Tenemos aquí también los otros planteamientos que ya hemos comentado cuando se encuentran afuera y adentro. Afuera, la cantidad que nosotros siempre le decimos a los niños, esta parte va aquí adentro y esta va afuera. Bueno, pues ahí tenemos la oportunidad que el niño lo pueda aprender. Y si el niño lo ve y lo que están haciendo sus compañeros, pues también puede aprender cómo va a colocar los números. Aquí tenemos la otra forma de ver la división como número fraccionario también, de la otra forma que se ve, y las otras formas que se resuelven en otros países. Bien. Vemos otra situación de aprendizaje y esto son en reparto. Los números decimales en reparto. Vamos a ver cómo se resuelve la forma gráfica. Y aquí tenemos en el problema, es un experimento de fluidos de agua y cloro. Ahorita que lo estamos utilizando o lo estamos necesitando mucho. Ahora bien, tenemos medio litro de agua y tenemos 0.010 litros de cloro, 10 milésimos de cloro. Se pretende saber cuántas partes de cloro se tienen que colocar en el recipiente de agua para que la solución sea 0.2, es decir, 2 décimos o 2%, 0.2%, igual a 0.02 de solución concentrada ya diluida. Si ustedes utilizan y dividen realizan la operación con la calculadora, se van a dar cuenta que el resultado es 0.02. Tenemos el medio litro y tenemos el cloro. Los vamos a diluir para que nos quede a esta solución, al 2%. Y el resultado será 0.02. Vamos a revisarlo ahora en forma numérica simbólica. Y ahí tenemos que si nosotros metemos 0.0 o 10 milésimos, lo dividimos entre 0.5 o 5 décimos, los resultados serán 0.02. Allá es donde tendrán que ir nuestros alumnos, usando calculadora. Y tenemos las operaciones y volvemos a insistir en qué es lo que se mueve, cómo se mueven los puntos decimales, ¿sí? Y en ocasiones aquí, esta parte lo voy a maximizar para decir, esta parte que está aquí, a veces se nos pierde. A veces se nos pierde y no hayamos cómo decir a nuestros alumnos por qué tenemos que hacer esto, ¿sí? Entonces, sí es interesante que revisemos esa parte con nuestros alumnos. Y una vez que realicemos la división, pues ya tendremos que llegamos a 0.02 como resultado. Y tenemos la otra operación que pueden realizar los niños y tenemos la otra operación que se realizan en otras partes del mundo. Bien, hasta aquí. Esto fue lo que trabajamos con ustedes, informarles sobre qué es lo que
se puede hacer con los números decimales. Y pues ahora sí, estamos con ustedes para lo que ustedes puedan preguntar. Tenemos tiempo para preguntas. Adelante. Ernesto. Sí. Sí sería conveniente que platique en relación a lo que acabas de mostrar. ¿Cómo hiciste este trabajo tú como supervisor en tu zona con los maestros y cuáles han sido tus resultados, por favor? Bien, como supervisor escolar de educación primaria, este tema lo trabajamos con niños, lo trabajamos directamente con los niños. Tuvimos la oportunidad de hacer ese acercamiento ahora que estamos en esta distancia, porque los maestros nos estuvieron preguntando que tenían esa dificultad. Tenían esa dificultad y preguntarles cuál era la dificultad que ellos tenían para entrar a enseñar estos temas de división, sobre todo de división. De suma y resta lo pueden resolver más fácilmente, pero sin embargo es necesario que traigamos ese conocimiento hasta acá. Si los niños tienen ese conocimiento, es posible que puedan dividir con mayor facilidad. Pero si no tienen el conocimiento, va a ser más complejo. Esto va a servir también porque hay un tema que se va a desarrollar sobre porcentajes, que la verdad es un tema también que les causa muchos problemas a los niños y a los docentes. ¿Cuál es el problema que se genera en esto? El problema que se genera es la transformación. Es decir, cuando los números se transforman de números décimos a centésimos, a milésimos, a 10 milésimos, ¿cómo se va haciendo la transformación? No es la misma ver los números de manera natural, verlos en unidades, en decenas, en centenas, que ellos lo van aprendiendo y lo tienen aprendido muy bien. Pero cuando ven partes muy pequeñas o más pequeñas, siempre tratan de ver que este número sea menor que 1 y ese es uno de los problemas que se generan con el aprendizaje de los niños. Entonces, aquí es donde los profesores no comprenden o siempre tratan de resolver problemas de solamente cantidades menores que 1. Lo mismo sucede con las fracciones comunes. Siempre se considera o consideran los niños y los docentes que las fracciones son menores que 1, pero no. Ya vimos en una de las propiedades de densidad que vimos aquí, es donde está el problema de entender que los números decimales y los números fraccionarios tanto se encuentran entre 0 y 1 como se encuentran entre 1 y 2 y entre 2 y 3 y se encuentran mucho más cantidades entre ellos. Entonces aquí eso es lo importante que se vaya conociendo. Por eso se mencionaba anteriormente, es muy importante contextualizar. Y los problemas es lo que hacen, contextualizar las situaciones en las que los niños van a utilizar y van a aplicar lo que están conociendo. Nosotros lo hicimos, lo aplicamos con niños así como lo estuvieron viendo ustedes y les voy a decir que el hecho de que los niños tengan la calculadora por un lado y que puedan utilizarla, no para buscar la respuesta, sino para guiar el proceso de lo que los niños están buscando en el problema. Aquí lo que nosotros les hemos dicho a los niños, a los profesores es, no interesa el resultado por el resultado, interesa el proceso que se sigue para que se pueda reflexionar en qué es lo que se va a aprender para llegar a ese resultado. Entonces, eso es lo que nosotros hemos mantenido con nuestros alumnos y con nuestros maestros también, con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, que ha sido principalmente con los maestros de quinto y de sexto grado. ¿Alguna otra situación que deseen conocer?
la otra problemática que yo veo, Ernesto, está relacionado cuando los niños no hacen la equivalencia de manera proporcionada cuando hay número decimal en el dividendo y en el divisor hay una parte entera. O cuando está en el dividendo y en el divisor el número decimal, que son errores muy comunes que se dan en la división de números decimales. Por otro lado, también es muy notario en la enseñanza que el dividendo, el numerador y el divisor en una fracción lo ubiquen en la galera de la división de manera contraria. Entonces, eso es muy común en la mayoría de los niños. ¿Sí? Entonces, sí es necesario que darles como las herramientas básicas a los maestros, como una ruta de actividades que les permita ir construyendo el concepto de división de números decimales. Tú bien decías, la problemática que hay desde la construcción del número decimal, desde lo que es el valor posicional, o sea, con los números pequeños. Pero también sería muy interesante trabajar la parte geométrica. La parte geométrica en relación con este concepto. Porque si multiplico dos números decimales, el producto es mayor o menor que uno de esos factores, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, aquí son algunas percepciones visuales que el niño empieza a observar. ¿Para qué? Para que los maestros empiecen a ubicar, a enfatizar muy bien a dónde se van cometiendo los errores comunes, frecuentes, sobre este concepto de número decimal. Yo claramente me acuerdo en el programa de 1993 que cuando participé en la elaboración de los programas, se pasó a la escuela secundaria la división de números decimales. Pero posteriormente en 2006 se regresa nuevamente a la división de números decimales y a sabiendas que ya había un proceso anterior de trabajo y que lo regresan otra vez a la escuela primaria. Pero aquí es la forma como se fue desarrollándose en ese periodo de 1994 hasta el 2005 y lo que también se les decía mucho a los profesores que utilizaran la resolución de problemas y dejaban como un plano muy diferenciado a lo que es la mecanización. La mecanización es un recurso didáctico que permite trabajar la solución de problemas. Entonces, ahí como que había errores muy comunes, tanto en el grupo técnico, tanto las personas que asesoraban a los profesores, porque en el libro dice que decía eso, pero no, el currículum oculto nos decía otras cosas que se tienen que trabajar. A ver. Sí, mira, hay situaciones que nosotros tenemos que estar revisando, sobre todo cuando estamos desarrollando la práctica docente. Los profesores somos los que nos damos cuenta de cuáles son los errores que cometen nuestros alumnos. Si el alumno está reiteradamente cometiendo el error, bueno, pues entonces nosotros tenemos que buscar estrategias que nos permitan desarrollar esa falla que está teniendo el alumno, ¿no? Yo considero que la situación en los programas curriculares, sí lleva una dificultad cognitiva para los niños en educación primaria, el manejo de la división de números decimales. Sí lleva por todas las situaciones que acabamos de comentar ahorita. El hecho de manejar los puntos decimales, moverlos, llevarlos de un espacio a otro,
nos llevaría a un problema. Yo creo que aquí tendríamos que revisar, como lo mencionó en otra ocasión el profesor Tony, los algoritmos tendríamos que manejarlos de otra forma. Por eso mi sugerencia está en que vayamos primero a acercarnos a un especialista en algoritmos. ¿Quién es el especialista en algoritmos? La calculadora. Vayamos a la calculadora. La calculadora no nos dice cómo llega, nos dice el resultado. Lo importante para nosotros es enseñar ese proceso que sigue la calculadora para aprenderlo. Ahora bien, también es muy importante explorar las formas gráficas. Si nosotros nos acercamos a la forma gráfica y tenemos la oportunidad de desarrollar en los niños esa capacidad de exploración, nos va a dar como resultado el acercamiento, la aproximación, la estimación, y posteriormente podremos llegar al cálculo. Es decir, ya podremos llegar a revisar los números que se están manejando en los datos de un problema para manejarlos como las cantidades que se van a necesitar para realizar la operación. Aquí es bastante interesante, bastante importante, porque sí hay muchos niños que tienen muchas dificultades. Eso lo sabemos en todas partes del mundo. Los niños tienen dificultades para realizar operaciones. Y muchas veces los niños dicen, profe, si tengo la calculadora, ¿por qué no uso la calculadora? Sí, efectivamente se puede usar la calculadora, pero cuando no tengamos calculadora, tenemos que utilizar nuestro proceso mental. Y no es simplemente cuando no tengamos la calculadora, simplemente es que tenemos que desarrollarnos nuestra aptitud cognitiva, y eso es lo que tendríamos que revisar. Yo creo que para el próximo currículum que se está gestando en estos momentos, sí se debiera considerar esa parte de la división de números decimales, pasarla a secundaria, donde los niños ya pueden tener mayor conocimiento, o vamos a decirlo, un docente especialista ya en secundaria en matemáticas. Eso sí se puede hacer, porque los maestros de primaria no son especialistas en matemáticas. Hay compañeros que saben mucho en matemáticas, y qué bueno, felicidades por ellos. Y también hay maestros que son especialistas en matemáticas también. Y qué bueno también por ellos. Pero sí, yo creo que las formas más fáciles las tendríamos que estar revisando solamente utilizando un decimal. Un número decimal, y el otro el número entero. Y sobre todo repartir repartir el entero como dividendo, y el divisor sea un número decimal. O si vamos a hacer la división tasativa, que son las dos formas de dividir, una repartir y la otra tasativa, el número decimal que esté fuera y el número entero esté en la parte de adentro. Porque ahí se puede identificar mejor o perfectamente bien, sin dificultades cognitivas para el niño, saber si tiene, como en el problema de las barras de chocolate. Las barras de chocolate están en la parte de adentro de la casita o galera, y los niños estaban en la parte de fuera, y eso se puede identificar perfectamente bien. Si nosotros tenemos el número entero en la parte de adentro y el decimal en la parte de afuera, podemos visualizar cuántas veces cabría el número que tenemos decimal en la parte entera. Un ejemplo, 2 entre 0.5, podemos identificar perfectamente bien que 0.5 llega a 1, llega a 1.5 y llega a 2. Ahí se identifica perfectamente bien cómo se puede llegar de un número decimal teniendo un entero. Y no representa dificultad cognitiva para los niños, como si utilizamos decimales en ambos espacios, tanto del dividendo como del divisor.
Muchas gracias, maestro Jesús Ernesto. El profesor Rodrigo nos pregunta que, bueno, él considera que el éxito de trabajar con la división depende mucho de cómo se haya trabajado con la multiplicación. ¿Usted qué opina al respecto, maestro? Sí, claro que sí. Una vez que se aprende bien a multiplicar, no hay ningún problema. Pero nosotros podemos hacer repartos, o podemos hacer división tasativa de las dos maneras que se puede dividir. Lo podemos hacer sin la necesidad de multiplicar, sobre todo el reparto. El reparto no hay necesidad de multiplicar, pero como les digo, es muy importante que los niños aprendan a multiplicar. Y si aprenden a multiplicar utilizando tablas, qué bueno que aprendan utilizando tablas, pero que encuentren las relaciones que hay entre los multiplicandos y el producto. No únicamente de cantadita. Si la aprenden de cantadita, pues qué bueno también, ¿verdad? Pero no es una situación que podemos decir imprescindible. Sí es importante. Sí es muy importante aprender a multiplicar, pero se puede hacer sin necesidad de multiplicar. Y ante todo, el cálculo mental. Así es. El niño ya desarrolló de manera eficiente el cálculo mental y sabe relacionar los números, ¿sí? Y sabe en cierto momento ese lenguaje de la multiplicación, de la suma y la resta con la división, otros elementos efectivos se dan en el joven. Entonces, gran parte del problema son los conceptos anteriores no bien asimilados. Y para mí, como profesor, cuando fui yo, es lo importante para que el alumno sepa multiplicar el cociente por el divisor y restar lo que corresponde con el dividendo. Ahí es cálculo mental. El cálculo rápido, y a veces no es mental, sino es el cálculo rápido, porque se queda a veces a la deriva el alumno cuando hacen restas sucesivas. Entonces, ese es un proceso antes, para que él vea de qué manera se está haciendo de manera rápida el cálculo de la división. Y por lo tanto también el otro situación es cómo tenemos que eliminar esos puntos decimales en el numeral del dividendo y del divisor, o del divisor, ¿verdad? Cuando se le aumentan los ceros en el dividendo. Entonces, esa es la parte que yo decía, la parte de la equivalencia como tal. Entonces, si estos elementos se llevan de manera paulatina en el niño, realmente no va a haber ningún problema. Ahora sí. Muy bien. Ahí estoy. Ahorita vas a entrar, Camilo. Un momentito. Ah, bueno. Doctor. Un momentito, doctor. Muchas gracias, profesor Jesús Ernesto Rodríguez Heras. A continuación le vamos a entregar un reconocimiento que a la letra dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a Jesús Ernesto Rodríguez Heras por la impartición del curso División de Números Decimales con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo La Enseñanza de la Aritmética. Ciudad de México, 3 de febrero del 2021, firma al calce el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchas gracias, maestro, por su participación. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias, maestro Higinio, por invitarme a estar en este momento con ustedes y con los demás maestros que tuvimos la oportunidad de este monólogo, porque fue un monólogo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro Ernesto. Nos vemos mañana. Mañana.